Comenzamos nuestra segunda sesión acerca del Evangelio de San Marcos. En la anterior hemos comentado esa honda vinculación de este Evangelio con el apóstol Pedro, del cual Marcos fue un ayudante y un ayudante muy principal. Y ahora pues vamos a ver cómo San Marcos nos ofrece, el Evangelio de San Marcos nos ofrece un camino en dos etapas. Un camino de seguimiento del Señor en dos grandes etapas. Y vamos a ver hasta qué punto esto está tan metido en la entraña del Evangelio que en cierto modo constituye, por así decirlo, como su estructura. Y para esto, pues, nos podemos fijar en el versículo inicial. El versículo inicial, Marcos 1:1. Ese versículo inicial que lo leemos y nos parece, pues quizá casi pues, una obviedad, ¿no? Una forma buena de comenzar el Evangelio, pero nada más, ¿no? Dice Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Bueno, este versículo que parece, pues como digo, tan claro, es ciertamente una buena forma de abrir un libro con la palabra comienzo, ¿verdad? Sin embargo, ya desde esa primera palabra el significado va apareciendo más hondo según se va estudiando. Porque, claro, la palabra en griego argé, principal, primero, ¿verdad? Arzobispo, arquetipo, esa palabra griega que significa comienzo, primero, pues la palabra argé, la palabra comienzo, pues sí, significa comienzo desde el punto de vista cronológico, pero también significa comienzo desde el punto de vista más, por así decirlo, ontológico. De tal manera que podríamos decir que este versículo no nos dice solamente que aquí comienza la narración del Evangelio, sino que aquí se va a exponer el fundamento del Evangelio. Porque la historia de Jesús es el fundamento del Evangelio. No hay Evangelio si no hay historia de Jesús. Por lo tanto, la historia de Jesús fundamenta esa proclamación. Porque la segunda cosa que hay que explicar es la palabra evangelio. Para nosotros el evangelio, pues lo leemos, es un libro, ¿no? Son 4 libros, es verdad que en la misa se proclama y decimos el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, pero también hablamos del evangelio de San Mateo y del evangelio de San Marcos. Sin embargo, cuando se escribió este evangelio, la noción de evangelio no era de algo que se lee, sino de algo que se escucha. Es decir, es una proclamación. Evangelio es buena noticia. De tal manera que la narración nos va a ofrecer el fundamento de esa buena noticia. El fundamento de esa buena noticia, de ese verdadero evangelio. ¿Y en qué consiste ese evangelio? Pues es el evangelio de Jesús. Es decir, es esa buena noticia que consiste en el acontecimiento de Jesús. La buena noticia que es Jesús, podríamos decir, ¿no? De manera que nos damos cuenta de hasta qué punto este versículo inicial nos va dando ya una clave de lo que vamos a encontrar a continuación. Que no es solamente una historia que leer, ¿no? Sino que es, por así decirlo, nos va a ofrecer como una roca sólida sobre la que fundamentar nuestra vida. Porque es el fundamento de la buena noticia. Sin el acontecimiento de Jesús, pues no hay evangelio, no hay novedad. Sin Jesús no hay novedad y por lo tanto no hay buena noticia. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Bueno, pues estas dos palabras, como probablemente sabemos, porque las hemos escuchado tantas veces, nos hablan de los dos principales títulos cristológicos, es decir, los dos principales títulos, las dos principales denominaciones que designan la misión y la identidad propia de Jesús. Hay otros en el Nuevo Testamento, Hijo del Hombre, Siervo del Señor, hay diversos, ¿no? Pero los más importantes, en el sentido de que son como los más sólidamente establecidos en la tradición y que aparecen pues, en todos los escritos, en todos los evangelios, cartas, etc., son Cristo, es decir, Mesías, Cristo es la palabra griega, Mesías es la palabra hebrea, es el mismo término, Cristo Mesías e Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta narración, en la narración de Marcos,
se nos va a ofrecer el fundamento de la buena noticia que es Jesús, en tanto que Mesías e Hijo de Dios. Había muchos Jesús en esta época. Jesús era un nombre muy frecuente. No hay que olvidar que es el nombre de Josué. Por lo tanto, es un gran patriarca, de un gran antepasado de Israel, introdujo al pueblo en la tierra prometida, y ha habido muchos personajes de época muy reciente, cercana al Señor, que se llamaban Jesús, y de los que tenemos atestiguados, algunos de ellos en la Biblia, ¿no? Jesús ben Sira, por ejemplo, era autor del libro del Eclesiástico del Siracide. Por eso este Jesús es singular. No es un Jesús cualquiera. Es el comienzo del Evangelio de Jesús, que es el Cristo y el Hijo de Dios. Es decir, va a ser un Jesús absolutamente único. Con estos dos títulos, Mesías, Cristo e Hijo de Dios, que ya nos están anticipando el contenido del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Antes hablaba de un Evangelio pues como en dos etapas, un camino en dos etapas, en dos momentos, ¿no? Con este comienzo tan sencillo, el evangelista nos está indicando cuáles van a ser los dos grandes momentos, como las dos grandes revelaciones en el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Jesús es el Mesías, evidentemente, es el Cristo. Sin embargo, la palabra Cristo, griega, Mesías, que aparece en el título, Marcos 1:1, no vuelve a aparecer en toda la narración hasta que Jesús dice en Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, a la pregunta de Jesús. No vuelve a aparecer hasta ese momento. Y es ciertamente llamativo, porque en los otros evangelios sí que aparece más veces. Como que el evangelista ha querido reservar el título de Jesús como Cristo, como Mesías, para este momento verdaderamente importante en el camino de los discípulos. Porque significa que sí, a semejanza de las otras personas, de los otros hombres y mujeres de Israel, han reconocido en Jesús a alguien que viene de Dios, ¿no? Un profeta como Elías, como Juan Bautista, ¿no? Sin embargo, solo ellos han comprendido, solo los discípulos, por boca de Pedro, han comprendido que es que Jesús no es un profeta más. Es el Mesías, es decir, es el Hijo de David, es decir, es ese rey para los últimos tiempos de Israel, que tiene que llevar a Israel a su plenitud. Por lo tanto, tú eres el Mesías, la identidad de Jesús. Y a partir de este momento, pues Jesús les dice que no lo digan, un tema muy frecuente en el Evangelio de San Marcos, aquellas órdenes de guardar silencio. No lo digáis, no porque Jesús no quiera revelarse como Mesías, ya veremos por qué es, ¿no? Pero a partir de ese momento pues ya va a aparecer en alguna otra ocasión Jesús como Mesías. Sin embargo, para proclamar a Jesús como Hijo de Dios, vamos a tener que seguir aguardando. Y solamente va a ser confesado como tal en el Calvario. El centurión romano, cuando Jesús muere, cuando el centurión ve cómo Jesús ha muerto, va a decir, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Hasta ese momento no ha aparecido el título de Hijo de Dios. Solo ha aparecido en boca de algunos endemoniados, reconociendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero evidentemente no es una confesión de fe, es una confesión de miedo. Como confesión de fe solamente va a aparecer en boca del centurión romano. Y esto pues nos permite entender cómo el evangelista, con ese comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, no solamente pone ante nuestros ojos, ya al comenzar el Evangelio, quién es su protagonista, algo muy importante, hay que saberlo siempre desde el principio, cuál es la identidad verdadera de Jesús, sino que además nos está indicando cuál va a ser el desarrollo. El Evangelio va a tener dos grandes etapas. La primera que culmina en la confesión de los discípulos de Jesús como Mesías. La segunda que va a culminar en la confesión del centurión de Jesús como Hijo de Dios. Y es muy interesante entender que las dos etapas no suceden sin, por así decirlo, sin conflicto, incluso sin drama. Que Jesús es el Mesías, los discípulos lo reconocen pues con gozo y asombro. Poco a poco han ido contemplando el hablar y el actuar de Jesús, ese Jesús que actúa con autoridad, lo veremos también más adelante.
Y entonces pues han comprendido que Jesús es aquel que viene a cumplir las promesas, es el Mesías. Pero claro, para ellos hablar de Mesías significa hablar de liberación de Israel. Y liberación de Israel en particular en este tiempo del yugo romano. Es Roma la que está sometiendo a Israel en este momento. Entonces, el mesianismo era visto en clave nacionalista, en clave política. Hay que tener en cuenta que entonces lo político y lo religioso estaba unido, no se podía separar, como a veces sucede en otras culturas en nuestro tiempo, ¿no? Pero para ellos pues era evidente que un Mesías tenía que ser un Mesías triunfante. Por eso, cuando inmediatamente después de la confesión de Pedro, en Marcos 8:31, Jesús por primera vez anuncia la pasión, vamos hacia Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado y morirá y al tercer día resucitará. Cuando Jesús anuncia la pasión, Pedro, que lo acaba de confesar como Mesías, se le pone delante y dice: lejos de ti eso, maestro. Y es entonces cuando Jesús duramente le dirá: ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, por así decirlo, la primera etapa la han cubierto bien, han comprendido que Jesús es el Mesías. Pero cuando el Señor empieza a explicar cómo es Mesías, cómo va a ser el Mesías, es entonces cuando los discípulos no lo acogen y se rebelan. Y no puede ser un Mesías sufriente, tiene que ser un Mesías que vaya de triunfo en triunfo hasta el triunfo final. La vida de Jesús va a ser lo contrario, va a ir de rechazo en rechazo hasta el rechazo final. Le vendrá el triunfo final, ya anunciado en esos anuncios de la pasión. Resucitará el tercer día, pero lo resucitará el Padre precisamente porque ha entregado la vida. Bueno, pues esa forma de ser Mesías de Jesús es lo que los discípulos no van a aceptar. Aceptarán solo ya después de la resurrección. Por eso es tan importante escuchar al centurión diciendo: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Va a ser un romano, un centurión de corazón recto, el que contemplando cómo ha muerto Jesús, cómo ha muerto orando, cómo ha muerto sin maldecir, cómo ha muerto perdonando, va a decir: este hombre tiene una relación con Dios absolutamente única. Este es hijo de Dios. Por lo tanto, es el camino en dos etapas: Jesús como Mesías, Jesús como hijo de Dios. Y ese camino que se ofreció a los discípulos, pues es el camino que se nos ofrece a todos los lectores, a todos los que en la fe leemos el Evangelio de Marcos y nos acercamos así al misterio de Cristo.